Bueno, Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar también de actualidad, pero que tiene que ver con la actualidad política y legislativa. PASO, ¿qué pasa con las PASO? Se pone a prueba en un par de horas la propuesta legislativa y la capacidad legislativa del gobierno durante este año electoral. Hoy se van a discutir, primera sesión del año, van a discutirse, entre otras cosas, en la Cámara de Diputados, la eliminación de las PASO, Sí. tuvo dictamen el martes, la ley de reincidencia de la que hablábamos con Gustavo Carvajal el otro día y juicio en ausencia. Veremos si hay quórum por lo pronto, pero ya el gobierno tuvo un aval por lo menos anteayer para el dictamen. Exactamente, sí. Recordemos que la idea era eliminar las PASO, hasta ahora lo que se está negociando es por lo menos suspenderlas en las próximas elecciones y a futuro lograr la eliminación total. Vamos a comunicarnos, le agradecemos que nos dé una mano para entender lo que está pasando y lo que puede llegar a suceder a Jorge Liotti, que está desde la redacción de La Nación. Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por conversar un ratito con nosotros. Recién con Pancho hablábamos, bueno, el gobierno se pone a prueba, logró dictamen, pero ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué escenario imaginás en el Congreso? Bueno, respecto del tema PASO, que es el tema central de la sesión de hoy, yo te diría el desafío principal que tiene el oficialismo es lograr el quórum. Porque si bien el número de legisladores que apoyaron el dictamen indicaría que va a haber apoyo para el proyecto, hay un sector de legisladores que son del peronismo que acompañaron el dictamen, pero que no quieren indisciplinarse tanto respecto de lo que se resolvió en el bloque de UP, que era no aportar al quórum hasta que el oficialismo lo consiga. Es decir, hay legisladores que están dispuestos a votar, pero no a dar quórum. Entonces, el primer desafío, el principal desafío es lograr el quórum. Si el oficialismo sortea ese obstáculo, yo creo que va a tener media sanción esta suspensión de las PASO, que va a tener un impacto si se llega a convertir en ley. Recordemos que después tiene que ir al Senado, donde también va a ser una prueba difícil, en un cambio bastante sustancial respecto de cómo se venía votando hasta ahora, porque se va a sumar a una modificación que ya se hizo el año pasado, que es la instrumentación de la boleta única. Yo creo que si sumamos esos dos cambios y se terminan de efectivizar, vamos a una elección muy diferente, con enormes implicancias, no solamente en términos operativos, logísticos a la hora de votar, sino implicancias políticas respecto de Jorge, qué puede prevalecer. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿a quién beneficia y a quién perjudica de fuerzas el fin de las PASO? Bueno, en líneas generales hay un principio general que es beneficia a los oficialismos y perjudica a las... beneficia a las oposiciones y perjudica a los oficialismos. ¿Por qué? Porque el que está en el gobierno ordena desde arriba, más verticalmente, las listas, los candidatos, sacando algunas excepciones. Por ejemplo, en el 2023, cuando hubo una PASO entre Massa y Grabois, los oficialismos no hacen internas porque no tienen internas, claro. No, se define más linealmente. En cambio, para las oposiciones es muy útil porque en general hay más dispersión, porque en general necesitan resolver las tensiones internas. Dicen, bueno, vamos a una PASO y es una manera de licuar ese tipo de dificultades. Con lo cual la suspensión, yo te diría que tendería a beneficiar al gobierno en este caso, porque en realidad lo que le permite es ordenar desde arriba y le quita una herramienta a las fuerzas opositoras. Estamos viendo incipientemente que lo que hasta ahora se licuaba un poco en una PASO con varias candidaturas va a empezar a generar fracturas, va a empezar a generar listas separadas, con lo cual ese va a ser un primer efecto importante. Y el otro que a mí me parece quizás más relevante es que el sistema de PASO tal como funcionaba en la Argentina era una mezcla entre primarias y generales, porque tenía dos elementos que generaban cierta confusión. El primero es que eran obligatorias, son obligatorias, lo cual es similar a una elección general, y por otro lado forzaba a todas las fuerzas políticas, tengan o no competencia interna, a participar. Con lo cual era como una especie de primera vuelta. Entonces, ¿qué era lo que venía? ¿No? Una encuesta carísima. pero que además te condicionaba después la elección general. Porque ¿qué pasa? En las PASO la gente votaba libremente, el que más quería, digamos, y después en la elección en general iba un voto útil, con lo cual las fuerzas más chicas en general perdían y retrocedían porque se condensaban mayor cantidad de votos en las principales fuerzas electorales. Entonces va a haber un cambio muy significativo porque vamos a ir, insisto, si se suspenden las PASO, directamente a una elección
elección donde se juega todo. Las bancas se van a jugar a un solo tiro. Con lo cual, eso también va a tener Te la implicancias muy complico importantes. más todavía. En la interna peronista, ¿a Cristina le favorece que haya PASO y a Kicillof no? ¿O es al revés? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es más difícil porque tenemos ya que particularizar en la situación de cada uno. A la Cristina que asumió la conducción del PJ, le convendría que no haya PASO porque de esa manera ella ordena. Claro. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Que se te empiece a fracturar. Por ejemplo, en la primera elección que vamos a tener en el año, que es en la provincia de Santa Fe, donde se eligen constituyentes para modificar la constitución provincial, ya hay una ruptura en por lo menos 2 o 3 partes, ¿no? Hay un intento de seducción con quien es la figura más convocante, el senador Lewandowski. Hubo una comunicación de Cristina con Lewandowski. Lewandowski le dijo que no iba a confluir y va a armar una lista aparte. Entonces, por un lado se supone que le conviene, pero por otro te fractura. Y el otro efecto colateral tiene que ver con que sin PASO lo más probable es que Kicillof desdoble la elección provincial. Entonces ahí se mete un poco Máximo y la Cámpora, que quieren evitar cualquier gesto de autonomía o emancipación de Kicillof, con lo cual tiene una implicancia en la provincia de Buenos Aires. En el peronismo en general hay mucha dispersión porque los gobernadores que gobiernan sus provincias quieren suspenderlas o eliminarlas, porque ellos quieren ordenar la lista territorialmente. Y los peronistas que no están en el poder, que ahora ya son mucho más que los que están en el poder, porque la elección del 23 fue muy mala para el peronismo, esos sí están diciendo, bueno, a nosotros sí nos convienen las PASO. Bueno, Cristina supuestamente debería contemplar la situación de todos ellos, y tal es la confusión que no se ha pronunciado, no se conoce una palabra de Cristina, y eso generó que en la discusión interna del bloque Unión por la Patria en diputados hubiera posturas distintas. Si llegaran a la votación de hoy, yo te diría, tratando de mostrarse lo más disciplinadamente posible, pero va a haber, seguramente si hay sesión, va a haber decisiones claras. Bien, clarísimo. Jorge, para terminar y súper breve, el gobierno hace también referencia a los costos, ¿no? Recién decía, claro, salir de la Organización Mundial de Salud nos ahorra 10 millones de dólares. Bien, ¿cuánto nos ahorramos evitando las PASO? Bueno, ese es el argumento principal que ha venido planteando el gobierno, que es el costo fiscal de hacer las PASO. En algún momento, y esto también hay que, digamos, compensarlo, recordemos que la lógica de las PASO supuestamente venía a subsanar el déficit de las estructuras partidarias para resolver sus candidatos. Entonces había poca democracia interna en los partidos, era la oligarquía de cada partido que definía a los candidatos, y la gente, sacando los afiliados, no podían participar. Entonces supuestamente ese fue el objetivo de abrir para que todos participen. Pero bueno, ha generado estas distorsiones y obviamente es un costo adicional, es una elección nacional más que hay que organizar y hay que financiar. Y en la lógica del gobierno respecto del ajuste fiscal y la necesidad de mantener las cuentas, digamos, en déficit cero, bueno, este es un aporte a esa cuestión. Uno podría decir, bueno, va en detrimento de la democracia de elecciones de candidatos. Bueno, ahí hay que ver qué pesa más. Pero lo cierto es que las PASO trajo algunas ventajas, pero tuvo muchísimos problemas. Quizás en todo caso habría que debatir más profundamente, y la suspensión lo va a permitir porque no es una eliminación. En todo caso, si hay algún margen para rectificar y mejorar el procedimiento, directamente eliminarlo. Jorge, te mando un fuerte abrazo. Gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando. Por favor, un gusto, Horacio. Hasta luego. Hasta la próxima. Jorge Liotti desde la redacción de La Nación. Tengo algo para contarte. El gobierno de la ciudad te acerca distinto.